Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Quiero contarles que hoy es la última clase en lengua que vamos a ver el tema del objeto directo y el objeto indirecto, ¿sí? Y también vamos a hacer un repaso sobre los modificadores que puede recibir un sujeto dentro de una oración, ¿sí? Vamos a repasar algunos ejemplos que ya lo veníamos estudiando, lo veníamos viendo, pero bueno, estuve conversando con algunos de ustedes y la idea es que podamos con esta clase ya dejar bien en claro este tema. Entonces la semana próxima hacemos algún trabajito práctico sobre esto, sencillo por supuesto, y ya arrancamos con los temas que vienen, ¿sí? Presten atención y vamos a analizar ahora algunos ejemplos, ¿está bien? Bueno chicos, ahora sí vamos a analizar unas oraciones y antes de hacer este repaso simplemente quiero que tengan bien en cuenta, bien en claro que el sujeto tiene modificador directo y puede tener modificador indirecto, ¿sí? Y el predicado, objeto directo y objeto indirecto en el caso de que tenga, ¿sí? No vamos a encontrar un objeto directo en el sujeto ni tampoco un modificador directo o indirecto en el predicado, ¿sí? Siempre que hablemos de objeto directo o también objeto indirecto, vamos a estar hablando del predicado, ¿sí? Entonces acá vamos a ver una oración que simplemente está, eh, es una construcción, simplemente un predicado, ¿sí? Entonces, recuerden que nosotros siempre, a la hora de analizar una oración, lo primero que tratamos de identificar es el verbo principal, ¿sí? Entonces yo leo aquí, escribo una carta, ¿sí? Es una oración muy cortita, muy sencilla. ¿Cuál sería el verbo? Escribo, muy bien. Sabemos que en un predicado, la palabra más importante que recibe el nombre de núcleo siempre va a ser un verbo, ¿sí? Es la palabra más importante y a partir de esa palabra vamos a encontrar y detectar qué nombre reciben las otras partes, ¿sí? Recuerden que estamos viendo el objeto directo y el objeto indirecto dentro del predicado, ¿sí? Vamos a poner acá la P de predicado. Bueno, recuerdan que el objeto directo es el objeto sobre el cual recae la acción del verbo, ¿sí? Entonces yo le explicaba que es muy sencillo detectar cuando una palabra o varias palabras conforman un objeto directo si le hacemos la pregunta al verbo, ¿qué está escribiendo? ¿Sí? Independientemente de cuál sea el verbo, yo le hago la pregunta al verbo sobre qué cosa está haciendo y la respuesta, es decir, sobre las palabras, el objeto en el cual recae la acción del verbo, eso va a ser el objeto directo, ¿sí? Y después otro dato muy importante para que lo tengan en cuenta es lo siguiente. Para que yo esté totalmente seguro de que estamos frente a un objeto directo es intentar reemplazar esto por lo, los y las. ¿Recuerdan? Entonces, si yo puedo poner una de estas palabras antes del verbo, sin lugar a duda, estamos frente a un objeto directo, ¿sí? ¿Qué palabra puedo usar yo de estas para escribir antes del verbo y que quede gramaticalmente correcto la escritura? Muy bien. Sería la escribo, ¿sí? Porque estamos hablando de una carta. Entonces, la palabra correcta sería la escribo, ¿sí? Y la reemplazaría lo que es una carta. ¿Me explico? Entonces, esto sería un objeto directo, ¿sí? A modo de síntesis, entonces el objeto directo siempre va a estar al lado, va a acompañar, va a modificar al verbo, ¿sí? Y nosotros descubrimos cuál es el objeto directo preguntándole al verbo qué específicamente está haciendo. En este caso tenemos un verbo que es escribo, entonces yo le pregunto, ¿qué escribo? ¿Sí? La respuesta es una carta, ¿sí? ¿Qué estoy escribiendo? ¿Qué escribo? Una carta. Así que allí tenemos el objeto directo, ¿sí? Y a su vez, para corroborar, también podemos reemplazar por una de estas palabras, que en este caso es la, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a objeto directo. Vamos a pasar a esta oración, que es la misma, pero le estamos agregando una información extra, ¿sí? Escribo una carta, lo mismo que arriba, pero para mi hermano, ¿sí? Si vamos a hacer un análisis lógico de esto, ya podríamos tener una idea
de que vamos a hablar entonces del objeto directo, porque estamos frente a una información extra, a otra información que en la anterior no teníamos, ¿sí? Entonces, vamos a seleccionar la oración a trabajar. Esto es un predicado. Por supuesto, tenemos el mismo núcleo verbal. ¿Qué escribo? Vamos a detectar cuál es el objeto directo que habíamos analizado en el anterior. Escribo una carta, ¿sí? Entonces, esto sería el objeto directo. Y acá viene lo que faltaría. Para mi hermano, ¿sí? ¿Qué podría llegar a ser esto? Recuerden que el objeto indirecto se dice que es el beneficiario, ¿sí?, del verbo. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy diciendo escribo una carta, estoy escribiendo una carta, ¿cuál va a ser mi beneficiario? Mi hermano, ¿se entiende? Entonces, siempre que analizamos una oración y vamos a encontrar el objeto indirecto, tenemos que ver quién va a ser el beneficiario de ese verbo, ¿sí? Y también les había explicado que la mayor parte de las veces el objeto indirecto, ¿sí?, va a estar introducido por alguna preposición, ¿sí? A, antes, generalmente son para, de o a, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá preposición. Y otro dato muy importante que también estábamos analizando es que así como el objeto directo puede ser reemplazado por los o las, el objeto indirecto puede ser reemplazado por le o les. Entonces, ¿cómo vamos a reemplazar para mi hermano con la palabra le? ¿Sí? Le escribo una carta. Y ahí con esta palabra ya estamos reemplazando para mi hermano y confirma que esta construcción es un objeto indirecto, ¿sí? Se dan cuenta, chicos, que tenemos un verbo, el objeto directo siempre va a estar relacionado muy cercano al verbo, ¿sí? Ya que es el objeto en el cual recae la acción del verbo, y el objeto indirecto un poquito más alejado, ya que es el beneficiario del objeto, beneficiario del verbo, ¿sí? Y está introducido generalmente por una preposición, y para corroborarlo lo reemplazo por le o les. Si yo puedo reemplazar para mi hermano o cualquier objeto indirecto por le o les, ya pues estamos seguros de que es un objeto indirecto, ¿sí? Entonces, miren, chicos, vamos a ver una última oración un poquito más completa, ¿sí?, a modo de repaso final. ¿Qué dice la oración? Mi hermano cocinó tacos para sus amigos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo primero que voy a buscar en la oración? Muy bien, es el verbo, ¿sí? Lo primero que busco en una oración después de leerla es el verbo. Mi hermano cocinó tacos para sus amigos. Entonces, verbo, que va a ser luego el núcleo principal, la palabra principal del predicado, es cocinó, ¿sí? Entonces, para detectar el sujeto, yo le pregunto al verbo, ¿sí? Recuerden todas las cositas que estuvimos viendo, las preguntas que le hacemos al verbo son muy importantes, no solo para detectar cuál es el objeto directo, el objeto indirecto, sino también para ver quién es el sujeto, ¿sí? En este caso, ¿quién cocinó? La respuesta es mi hermano, ¿sí? Entonces, ¿qué vendría a ser mi hermano? El sujeto, perdón, ¿sí? El sujeto, ¿está bien? Mi vendría a ser un modificador directo, ¿sí? Modifica directamente a mi hermano, perdón, y el núcleo del sujeto sería en este caso un sustantivo, la palabra más importante del sujeto, ¿sí? Es un sujeto expreso y simple, ¿sí? Porque no hay dos sustantivos en esta construcción. Entonces, ¿quién cocinó? Mi hermano. Ya tenemos el sujeto en esta oración. Vayamos al predicado. Cocinó tacos para sus amigos, ¿sí? Entonces, tranquilamente, todo esto sabemos que va a ser el predicado, ¿sí? Sabemos también que va a ser un predicado verbal porque hay presente uno o más verbos, en este caso un verbo, ¿sí? Vamos al objeto directo y el objeto indirecto, que es lo que estábamos repasando, ¿sí? Recuerdan que el objeto directo siempre es la palabra sobre la cual recae la acción del verbo. Y entonces, ¿cómo lo identificamos? Haciéndole la pregunta al verbo. ¿Qué cocinó? ¿Sí? Respondan ustedes.
¿Qué cocinó mi hermano? Tacos, ¿sí? Está directamente relacionada al verbo. Entonces, con seguridad, tacos es el objeto directo, ¿está bien? Y recuerden que para encontrar al objeto indirecto, sabemos que el indirecto siempre va a ser el beneficiario del verbo, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser beneficiario acá del verbo? Y sus amigos, ¿sí? Mi hermano, sujeto, cocinó tacos, objeto directo, para sus amigos. Esto va a ir todo junto y vamos a corroborar de que sea un objeto directo con las palabras, recuerden, le o les, ¿sí? Si yo puedo reemplazar para sus amigos con una de estas palabras, sin lugar a dudas estamos frente a un objeto indirecto, ¿sí? ¿Cuál es la palabra que puedo utilizar para reemplazar para sus amigos? Muy bien, la palabra correcta es les cocinó, ¿sí? Entonces podemos ver que mediante estas reglas identificamos cuál es el objeto directo, el objeto indirecto y también las otras partes de la oración, ¿sí? Bueno chicos, hasta acá llegamos con esta clase. En lo que necesiten me pueden escribir y estamos en contacto.